Bueno, vamos a orar al Señor para comenzar a compartir la palabra en el día de hoy. Bueno, oramos. Gracias, Señor, te damos por este momento, Señor. Gracias una vez más por estar con nosotros, por cada uno de los que están aquí presentes. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tu palabra es poderosa para enseñarnos, porque tu palabra, Señor, nos llena de gozo, de alegría, Señor, nos guía, Señor, y acomoda nuestros pasos. Quiero pedirte, Señor, por el estudio que vamos a dar hoy, que realmente pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, que podamos crecer, que podamos aprender y ser formados cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, bendice a los que nos han subido aún. Señor, guíalos también en todo tiempo, Señor, y que en todas las cosas podamos crecer en tus caminos, en el conocimiento de ti y en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a estudiar Primera de Juan, entonces ya nos falta poquito para terminar la carta. Ya estamos en el capítulo 5. Si Dios quiere, la semana que viene va a ser la última clase que vamos a dar de Primera de Juan. Hoy vamos a ver unos 4 o 5 versículos, si Dios permite, y bueno, la semana que viene ya vamos a ver los últimos 4 versículos y vamos a terminar la primera carta de Juan. Así que espero que haya sido una bendición para cada uno de ustedes. Así que bueno, fíjense, vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer desde el 13 al 17, Primera de Juan capítulo 5, del 13 al 17. La semana pasada vimos el 13, y ahora vamos a ver del 14 al 17, pero bueno, vamos a leer el 13 también para que tengamos contexto de cómo veníamos. Dice así: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometan pecado que no lleva a la muerte. Y hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Amén. Bueno, esta es una carta, mejor dicho, este pasaje es bastante interesante porque habla un poco también de la oración y tiene que ver con cuando nosotros, con las cosas que nosotros pedimos a Dios. Y vamos a ver un poquito algunas cosas de este pasaje, vamos a ver otros versículos también que hablan un poquito sobre la oración, y vamos a tratar de entender qué es lo que dice con respecto a este tema, ¿no? Porque muchas veces decimos como que Dios sí o sí escucha nuestra oración, entonces bueno, tenemos que entender qué significa eso, por lo menos de acuerdo al punto de vista de Primera de Juan, ¿sí? Entonces, vamos a recalcar o repetir un poquito esta idea de lo que dice en el versículo 13, que Juan lo que decía, dice: si estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, una de las cosas que repetimos varias veces en esta carta es que Juan, cuando escribe esta carta, la escribe ¿para qué? Para aquellos que son hijos de Dios puedan saber que son hijos de Dios y tengan la evidencia de que son hijos de Dios. Entonces, en estos versos que vamos a ver hoy, del 14 en adelante, tenemos que entender que Juan tiene esa mentalidad, tiene la mentalidad de enfocarse en aquellos que son hijos de Dios, ¿sí? Entonces dice verso 14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si yo leo este versículo sacado de contexto, saco el versículo, me olvido de todo lo demás y digo que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, puedo correr el riesgo de perder una perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? De que Juan acá está hablando para cristianos, está hablando para que los cristianos sepan que verdaderamente son cristianos, sepan que son verdaderamente hijos de Dios. Entonces les está hablando a ellos. Entonces en toda la carta Juan les está haciendo la comparación. Si ustedes son verdaderos creyentes, entonces esta es la conducta que ustedes tienen que tener. Si ustedes no son verdaderamente creyentes, ustedes no van a poder tener la conducta que les estoy pidiendo que tengan. Entonces, al estar haciendo la comparativa y llega este versículo, entonces entendemos que Juan les está hablando a gente que es creyente. Entonces dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él,
que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ahí está el punto. Está el punto que le está hablando a gente que puede ponerse de pie delante de Dios, o mejor dicho, puede estar delante de la presencia de Dios confiadamente. Esa es la idea. Hay un aspecto aquí en que nos está hablando de nosotros que podemos tener esa confianza. ¿Sí? Piénselo así. Imagínense un rey sentado en el trono y que viene un grupo de súbditos del reino a presentarse delante del rey para hacer una petición al rey. Entonces, hay algunos que pueden entrar delante de la presencia del rey confiadamente porque saben que están en regla con todas las cosas, las reglas del rey, no vamos a decir, y puede haber otro grupo de personas que cuando se van a presentar delante del rey no pueden entrar confiadamente porque saben de que su vida no está en regla delante del rey, no tienen las cosas en orden, por ejemplo, no han pagado sus impuestos al rey o no han, sí, vamos a decir, tienen problemas, vamos a decir, legales o lo que sea, ¿no? Delante del rey están mal vistos. Entonces, esto es simplemente una imagen mental que les estoy pretendiendo que puedan alcanzar a visualizar para que puedan comprender esta idea. ¿A qué se refiere con esta idea de que nosotros podemos tener confianza delante de él? La idea es que nosotros, como pueblo del rey que es Cristo, ¿en qué situación nosotros podemos estar delante de él? Ahora, en este reino, en el reino de Cristo, nosotros no nos vamos a presentar delante del rey confiadamente por haber pagado nuestros impuestos o por otras cosas físicas en sí mismos, sino que lo que a nosotros nos permite tener entrada confiada delante del rey es el mismo hecho de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, esta es la perspectiva que de alguna forma Juan tiene en esta carta cuando está mencionando esta idea de que podemos tener confianza delante de él. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, del 4 al 16. Hebreos 4, Hebreos 4 del 14 al 16. Dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, aquí vemos un poquito más esta idea de que por tener a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, que no solamente es sumo sacerdote, sino también aquel que se entrega como sacrificio, es que nosotros podemos tener entrada delante de la presencia de Dios. Entonces, es por medio de Cristo que nosotros podemos tener entrada a la presencia de Dios, por los sacrificios de Cristo. Él hizo que nosotros pudiéramos estar confiadamente delante del trono de Dios. Él es el que hizo que nosotros pudiéramos estar en regla delante de Dios. O sea, no es que nosotros podemos estar en regla delante de Dios por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero entonces, volviendo a 1 Juan capítulo 5, lo que Juan de alguna forma está dando a entender es que aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, aquellos que verdaderamente creen en Jesucristo, aquellos que realmente tienen su fe puesta en Él, aquellos son los que pueden tener confianza delante de Dios y pueden estar delante del Rey confiadamente. Entonces, en la imagen mental que hablábamos antes, ¿no? Un rey sentado en el trono, se acerca una persona del pueblo, de los súbditos, delante del rey para hacer una petición, habrá algunos que pueden estar confiadamente y otros que no pueden estar confiadamente. ¿Quiénes no pueden estar confiadamente? Aquellos que no tienen a Jesucristo como Señor, aquellos que realmente no tienen fe en Jesucristo. El que no tiene fe en Jesucristo no puede estar confiadamente delante de Dios. Pero aquellos que sí tienen a Jesucristo y que realmente aman a Jesucristo y tienen fe en Él, entonces estos son los que pueden tener confianza delante de Dios. Entonces, 1 Juan, capítulo 5, verso 14, dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él,
que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, el punto aquí es que aquellos que no pueden estar confiadamente delante de Dios, aquellos que no son creyentes verdaderos, aquellos no pueden pedirle cualquier cosa al Padre pretendiendo de que el Padre les escuche. Porque no son hijos de Dios, no pueden entrar confiadamente delante del trono de Dios. Pero aquellos que creen en Jesucristo son los que pueden entrar confiadamente delante del trono de Dios, y esos pueden pedir su petición delante del rey y saben de que el rey los va a oír. Entonces, bien importante este aspecto. Porque si lo vamos a pensar un poquito en algunas cuestiones prácticas, muchas veces pensamos que el incrédulo, aquel que no cree en Jesucristo, puede pedirle cosas a Dios pretendiendo de que lo escuche. Aún en la práctica tenemos esta idea y no nos damos cuenta que en realidad lo que estamos pensando está mal, ¿sí? Muchas veces, inclusive aún en la calle, hablando con gente que está pasando por una necesidad o una dificultad económica, de salud o lo que sea, y decimos, oh, pedile a Dios y Dios te va a escuchar. Pero en realidad no es tan así. O sea, pedirle a Dios y Dios te va a escuchar es solamente si la persona realmente es creyente. Si la persona no es creyente, no tiene argumentos para presentar su petición delante de Dios. Y la Biblia, de alguna u otra forma, tiene este concepto en todos los pasajes que hablan sobre la oración o que hablan sobre de llevar nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, importante que esto lo tengamos en cuenta. Teológicamente hablando, Dios oye la oración de sus hijos y no tiene ninguna obligación de oír la oración de aquellos que no son sus hijos. Ahora, no estamos hablando de que Dios oye o no oye, como decir, ontológicamente. O sea, no estamos diciendo que Dios no escucha o que no se entera de la oración del incrédulo. Porque Dios sabe todo. Dios sabe lo que todo el mundo le pida, aún antes de que se lo pidan, sean creyentes o no sean creyentes. El punto es que Dios no tiene obligación de atender y de responder la oración de aquel que no es un verdadero creyente, porque esa persona que no es un verdadero creyente no puede presentarse delante de Dios confiadamente. Está dentro del otro grupo, no está dentro del grupo de los que son parte del pueblo de Dios. Esta idea está en este pasaje. Entonces dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, nosotros que somos verdaderamente creyentes, que nuestro corazón está puesto en Dios, entonces nosotros podemos ir delante de la presencia de Dios y sabemos de que Dios va a atender nuestra petición, que va a escuchar nuestra petición. Ahora, el siguiente aspecto importante de este pasaje es que dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esto es bien importante porque hay veces que pensamos de que Dios está obligado a cumplir nuestra petición porque es nuestra voluntad. Pensamos de que por el mismo hecho de que nosotros estemos pidiendo algo o que nosotros querramos algo en particular, que Dios tiene alguna obligación de responder lo que cualquier cosa que nosotros pedimos. Y esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Algunos pasajes quizás pueden ser un poquito más evidentes en este aspecto, otros quizás pueden no ser tan evidentes, pueden generar un poquito de confusión, pero lo que la Biblia en realidad enseña a lo largo de toda la Biblia, de principio a fin, es que Dios escucha y que Dios responde y que Dios hace las cosas que nosotros pedimos solo cuando van de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de todo esto? La perspectiva es que Dios ha salvado o salva a determinadas personas. Esas personas que son salvas comienzan una transformación para que su corazón se va amoldando a la voluntad de Dios, va siendo transformado conforme a la voluntad de Dios. Y en la medida que ese corazón va siendo transformado a la voluntad de Dios, esa persona entonces empieza a pedir a Dios conforme a la voluntad de Dios, porque su corazón está siendo transformado a la voluntad de Dios.
Para poner un ejemplo bien práctico, la persona a lo mejor vivía en el materialismo, ¿sí? En pedir todas las, digamos, riquezas económicas y crecimiento económico, ¿no? El materialismo, en las cosas que hay que tener, comprar, en todo ese tipo de cosas. Una persona que está embebida en todo eso. Cuando Dios toca su corazón y transforma su corazón y la persona se arrepiente y busca a Dios de corazón, entonces esta persona empieza poco a poco a dejar el materialismo. Entonces, sus peticiones al principio van a ser: dame el carro que necesito, dame la casa por la que estoy pidiendo, dame el trabajo que quiero, lo que sea, ¿no? Entonces, poco a poco, Dios va a ir transformando ese corazón para que la persona deje ese materialismo y empiece a pedir por las cosas que realmente Dios le agrada. Entonces, la persona va a ir dejando de hacer ese tipo de peticiones para empezar a hacer peticiones que tienen que ver más con el crecimiento espiritual. Por ejemplo, va a empezar a pedir por sabiduría, va a empezar a pedir por la capacidad de perdonar, va a empezar a pedir por un crecimiento en el conocimiento de la palabra, que le dé capacidad de entender lo que la palabra dice. Va a empezar a pedir por la necesidad de otros, y va a empezar a pedir por quizás a la otra persona que está mal y que necesita ser alentada. Entonces, la persona va teniendo un cambio. En la medida que la persona va teniendo un cambio y que va dejando las cosas de la vieja vida y empieza a caminar en las cosas del camino del Señor, entonces sus oraciones poco a poco van a ir siendo transformadas desde las oraciones equivocadas en las que tenía antes a oraciones que en realidad buscan agradar a Dios. En la medida que va creciendo en este aspecto, entonces sus oraciones van siendo más agradables a Dios y sus oraciones van siendo cada vez más respondidas porque está orando conforme a la voluntad de Dios. Pero de todas maneras, el punto es que Dios se ve, no obligado, pero Dios se compromete a responder nuestras oraciones, a cumplir lo que nosotros oramos en la medida que nosotros vamos orando conforme a la voluntad de Dios y no cuando nosotros oramos conforme a nuestra propia voluntad. Pero si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, si nuestro corazón se va amoldando a lo que Dios quiere, entonces podemos tener la seguridad y la confianza que Dios va a responder nuestras oraciones porque nosotros estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver esta idea también en otros pasajes. Me gustaría que viéramos, por ejemplo, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a ver más o menos un poco de esta idea también en otros pasajes, como para que vean de que es una idea que está en otros pasajes también y no es solamente en primera de Juan. Juan capítulo 14. Fíjense lo que dice en el versículo 13, dice así. Dice: y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Ahora, muchas veces tenemos la costumbre de que cuando nosotros oramos, terminamos nuestra oración diciendo: te la pedimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es: estoy orando en el nombre de Jesucristo. Simplemente al agregar esta frase al final, asumimos de que ya Jesucristo está endorsando o aprobando lo que nosotros estamos pidiendo. Pero ¿qué significa esto realmente de pedir algo en el nombre de Jesucristo? Imagínense esto. Imagínense de que viene alguien a pedirme algo, pero cuando me lo viene a pedir, me viene diciendo: me mandó Martín, por ejemplo, a pedírtelo, ¿sí? Una persona que yo conozco. Entonces, esa persona viene en nombre de la otra, porque es la otra la que hizo el pedido, ¿sí? Entonces, el que viene está viniendo como un emisario, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Cuando está hablando aquí de que cuando nosotros pedimos algo en el nombre de Jesucristo, lo que está queriendo decir es que nosotros estamos actuando como emisarios de Jesucristo. Es como que si nosotros estamos pidiendo en nombre de Jesús, como si Jesús fuera el que realmente está haciendo el pedido. Ahora, el punto es este. Yo puedo pedir algo al Padre en nombre de Jesús, algo que Jesús no pediría. Y la respuesta es no. Yo no debería jamás pedirle algo al Padre que Jesús mismo no pediría.
sino que lo que yo tengo que pedirle al Padre tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Jesucristo. Porque si no, le estoy pidiendo algo al Padre en nombre de Cristo falsamente. Cristo va a decir, yo no le mandé para que pidiera eso. Si yo pido algo al Padre para mis placeres, para mis deleites, Jesucristo va a decir, yo no estoy pidiendo para los placeres y los deleites de Gabriel. Entonces yo no puedo pedirle algo al Padre que es para mis deseos pecaminosos, ¿se entiende? Sino que lo que puedo pedir al Padre tienen que ser las cosas que Jesucristo avalaría. Entonces, de esa forma yo puedo pedir al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesús avalaría lo que yo estoy pidiendo en nombre de Él. ¿Se alcanza a entender el punto? Entonces, si ahora que comprendemos esto, volvemos a entender esta idea de que el Padre va a hacer lo que nosotros le pedimos solo cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo, o sea, estamos alineados a la voluntad de Jesucristo y no estamos pidiendo para nuestra propia voluntad. Ahora, no estoy diciendo aquí que no podemos pedir algo que está en nuestro corazón o que sea para nosotros. Podemos pedir algo que sea para nosotros. El punto es que lo que no podemos pedir es para nuestros deseos pecaminosos, ¿sí? Hay veces de que hay algo, por ejemplo, que es beneficio para mí, que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, puedo pedir a lo mejor por poder tener un trabajo que me permita servirle más al Señor, ¿sí? Entonces eso es algo que a mí me ayudaría a tener otro tipo de trabajo, por ejemplo, no sé, que me permitiría servir mejor al Señor, y eso puede ser agradable delante de Dios porque es algo que yo estoy pidiendo que me beneficie a mí, pero también me permite servir más al Señor, para poner un ejemplo. Pero el punto es de que lo que pido aún para mí tiene que ser algo que realmente está agradando al Padre y está agradando a Jesucristo y no algo que está sirviendo simplemente para mis propios placeres pecaminosos, ¿sí? Ahora, en este mismo pasaje dice, versos 3 y 14, lo volvemos a releer. Juan capítulo 14, versos 3 y 14, dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces Jesucristo está diciendo que si ustedes piden en mi nombre, o sea, conforme a mi voluntad, dice Jesús, entonces Él se compromete a nosotros a hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, veo, por ejemplo, el mejor ejemplo de esto quizás es cuando Salomón pidió sabiduría. Él pidió sabiduría, pidió algo que iba de acuerdo con lo que realmente, con lo que Cristo quisiera, con la voluntad de Dios. Entonces, él, ¿qué pasó? Recibió lo pedido, recibió su petición. Entonces, el punto es de que Jesucristo, o mejor dicho, Dios, ¿sí? Desde muchos aspectos lo podemos ver, Dios está comprometido a darnos cuando nosotros pedimos algo que va de acuerdo a su voluntad, que va de acuerdo a su deseo. Y además de esto, o el punto, ¿cuál es nuestra seguridad de que es así, de que Dios va a cumplir, o que Cristo va a cumplir lo que nosotros pedimos? Es que esto glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Es lo que dice aquí en verso 13. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, si yo estoy pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, cuando Dios cumple lo que estoy pidiendo, eso glorifica a Dios y glorifica al Padre. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Dios lo va a hacer porque eso le trae gloria a su nombre también. Entonces, si yo estoy pidiendo fuerza, por ejemplo, contra el pecado, si estoy pidiendo crecimiento en alguna área, Dios va a hacer todo ese tipo de cosas porque esto realmente glorifica al Padre. Pero de ninguna forma, ni este ni ningún otro pasaje nos promete o nos asegura que nosotros vayamos a recibir algo que nosotros pidiéramos en contra de la voluntad de Dios, de ninguna forma, ¿sí? Podemos volver a 1 de Juan. Vamos a volver a 1 de Juan y vamos a leer ahora capítulo 3, unos versículos ahí en capítulo 3, versos 21 y 22. Fíjense lo que dice. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice así. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Entonces, fíjense, este es Juan hablando con algunas palabras muy similares a lo que nos está hablando en nuestro pasaje de hoy, y presenta algunos conceptos más. Fíjense, dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Entonces, él comienza de nuevo con esta idea de la confianza delante de Dios. Comienza con esta idea de que nosotros podemos estar confiados delante de Dios, que podemos estar tranquilos delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo nos ha perdonado, porque sabemos que Cristo hizo la obra por nosotros, y entonces nuestro corazón no nos condena. Pero si nuestro corazón nos condena, eso quiere decir que nosotros no estamos a cuenta delante de Dios y no podemos tener confianza delante de Él para pedir con libertad. Pero si nuestro corazón no nos condena, entonces tenemos confianza delante de Dios. Y entonces ahí dice verso 22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero fíjense que aquí está agregando un elemento más. Aquí está agregando el elemento de que nosotros vamos a pedir y vamos a recibir cuando estamos haciendo las cosas que Él nos ha mandado y hacemos las cosas que son agradables a Él. Entonces, si mi vida está obedeciendo la palabra de Cristo y estoy tratando de caminar en santidad y estoy trabajando en mi vida para crecer en los caminos del Señor, entonces cada vez más puedo pedir al Padre y el Padre va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque mi vida busca agradarle, mi vida busca obedecer sus mandamientos, mi vida busca hacer lo que es bueno para Él, mi vida busca inclusive orar lo que glorifica el nombre de Dios. Entonces, si yo estoy haciendo lo que glorifica a Dios, si yo estoy buscando lo que glorifica a Dios, si yo estoy pidiendo lo que glorifica a Dios, entonces Dios va a hacer lo que yo estoy pidiendo, porque lo que estoy pidiendo lo hago para glorificar el nombre de Dios. Entonces, este punto es importante. Fíjense que está todo entrelazado. No podemos decir simplemente que Dios va a hacer lo que nosotros pedimos solamente si guardamos sus mandamientos. No es solo si guardamos los mandamientos, está todo entrelazado. Es una vida que cree en Cristo, que ama a Cristo, por lo tanto busca obedecer los mandamientos de Dios, por lo tanto busca pedir conforme a la voluntad de Dios, pide conforme a la voluntad de Dios, y como pide conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios responde. Todo está entrelazado. No es que nosotros podemos como diseccionar a una persona y decir, bueno, esta persona no busca la voluntad de Dios, pero está obedeciendo los mandamientos. No sirve, ¿sí? O sea, no puede ser una cosa separada de la otra. Es todo junto. Es una vida que realmente camina en los caminos del Señor. Entonces, engloba todo el paquete. Obedece la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios, busca adorar a Dios y exaltar el nombre de Dios. Entonces, pide y recibe lo que pide porque pide conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Ok, Mateo capítulo 7, entonces vamos a ver un pasaje más con respecto a esto de pedir. Y después vamos a desviarnos un poquito por los versos siguientes que también son bien importantes. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, verso del 7 en adelante. Fíjense, dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Ahora, cuando leemos este pasaje, nos enfocamos en esta idea de que el que busca, en el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. ¿Sí? Entonces nos enfocamos en esta idea y nos enfocamos en esta idea de que nosotros tenemos que insistirle a Dios, y si le insistimos, tarde o temprano Dios va a dar el brazo a torcer y nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo. Y en un aspecto es cierto, en el sentido de que Dios a veces quiere que nosotros le insistamos por algunas cosas y quiere de que nosotros insistamos en oración. O sea, que sigamos buscando en oración, oremos, pidiendo para que Dios tarde o temprano va a responder. Y no está mal eso, sí. Pero hay un aspecto que nosotros nos pasamos de alto, que es lo que viene en los versículos
9 en adelante. Dice, ¿qué hay, o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Entonces, este verso tiene el concepto de que el hijo pide pan para comer. Está pidiendo comida para comer. No está pidiendo una piedra. O sea, lo que el hijo está pidiendo es bueno. Entonces, el padre, ¿qué hace? No le va a dar algo malo en el lugar de algo bueno. Si el hijo pide pan, el padre no le va a dar una piedra, sino que le va a dar pan, porque el hijo está pidiendo algo bueno, algo útil para comer. Entonces, cuando leemos este pasaje, perdemos de vista esto, de que lo que el hijo está pidiendo es bueno, va de acuerdo a lo correcto, a lo necesario, va de acuerdo a lo que el padre considera correcto para su hijo. Pero, ¿qué pasaría si lo que el hijo está pidiendo es una piedra para comer? ¿Qué haría un padre bueno? Un padre humano. Bueno, ¿qué haría? Si tu hijo te pide una piedra para comer, ¿le vas a dar una piedra? No le vas a dar una piedra, le vas a dar pan. Porque uno sabe que no puede pedir, no puede comer una piedra. Entonces uno tiene que darle lo correcto, lo bueno. Entonces el punto es que este pasaje parte de la idea de que lo que el hijo está pidiendo es correcto. Entonces el padre no le va a dar menos, sino que le va a dar lo correcto o le va a dar más, pero no le va a dar menos, no le va a dar algo incorrecto para lo que necesita, ¿sí? Para lo que necesita. Entonces, si nosotros lo podemos llevar a interpretar a cómo nosotros nos comportamos en la oración, el punto es que cuando nosotros vamos a pedir algo delante de Dios, Dios sabe si lo que nosotros estamos pidiendo es pan o piedra. Dios sabe si lo que nosotros estamos pidiendo es algo bueno que realmente necesitamos o es algo que no es bueno o es algo que en realidad no necesitamos. Entonces, Dios aquí no se está comprometiendo con nosotros a darnos cualquier cosa que nosotros le pidamos, sino que se está comprometiendo con nosotros a darnos lo bueno que necesitamos y no lo malo que queremos pero que no necesitamos. Entonces, nuevamente, yo voy delante de Dios y voy a pedir. ¿Puedo exigirle a Dios que Dios haga lo que yo estoy pidiéndole? No. Pero puedo ir confiado sabiendo que sea lo que sea que yo le pida, Dios me va a dar lo bueno que yo necesito y no necesariamente lo que yo le estoy pidiendo. Porque lo que yo le estoy pidiendo puede no ser bueno, puede ser malo en realidad. La diferencia es que yo no lo sé, el que lo sabe es Cristo. Cristo es el que sabe si lo que yo estoy pidiendo es bueno o malo. Lo mismo con nosotros, ¿sí? No importa lo que nuestros hijos nos pidan. Si lo que nuestros hijos nos pidan está bien y es bueno y es saludable, lo vamos a hacer por nuestros hijos. Si lo que nosotros nos están pidiendo no es bueno para ellos, no lo vamos a hacer. Vamos a darle otra cosa que sí sea bueno para ellos. Ahora, es importante notar algo que también a veces perdemos de vista. Es el hecho de que Dios está preocupado por nuestra santificación eterna. Está preocupado por nuestra vida eterna. Él está preocupado por, no preocupado, ni siquiera preocupado la palabra, ¿no? Pero él está más interesado, vamos a decirlo así, él está más interesado en que nosotros tengamos el futuro y que tengamos la vida eterna que él desea que nosotros tengamos. Entonces, hay cosas que en esta vida que pueden parecer muy, muy, muy buenas, pero si Dios nos la diera, eso nos impactaría negativamente para nuestra vida eterna. Y hay cosas que en esta vida nos pueden parecer muy, muy, muy malas, pero esas cosas que pueden ser muy, muy malas para nosotros pueden impactar positivamente para nuestra vida eterna. Entonces, muchas veces Dios nos va a dar lo que va a traer mayor beneficio para nuestra vida eterna y no lo que nos va a traer mayor beneficio para nuestra vida presente en esta tierra. Es importante entender eso, porque eso tiene que ver con la sabiduría de Dios, tiene que ver con el hecho que Dios es más sabio que nosotros y tiene que ver con el hecho de que Dios está buscando lo que va a traer un mayor beneficio a largo plazo y no a corto plazo. Aunque a corto plazo traiga mucho sufrimiento, pero quizás ese gran sufrimiento es lo mejor para nosotros en nuestra vida eterna.
Entonces, cuando nosotros pedimos sabiendo que en la sabiduría de Dios, Dios no nos va a dar lo que nosotros le pedimos, sino que nos va a dar lo que sea mejor para nosotros. Como dice Romanos 8, 29, creo, todas las cosas ayudan para bien para el creyente. Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, a lo mejor puede ser que no nos ayuden para bien ahora, pero todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien en la vida eterna. De eso seguro. Muchas cosas pueden ayudarnos para bien en esta tierra también. No digo que no, ¿sí? Pero el objetivo fundamental de Dios es nuestra vida eterna y no solamente nuestra vida en esta tierra. Ahora, volvemos a Primera de Juan y vamos a ver dos versículos más. Vamos a ver unos versículos más que también tienen un concepto importante. Dice, volvemos a leer desde el verso 3 en adelante como para repasar. Dice así: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometer un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida, y a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Y si hay un pecado que lleva a muerte, yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero el pecado que nos lleva a la muerte. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo están conectados los dos o tres versículos del primer párrafo con los dos versículos del segundo párrafo? Y el punto es de que ahora en estos últimos dos versículos, Juan está hablando de las peticiones, de las oraciones que nosotros hacemos por las demás personas. Entonces, volviendo a esta idea de que Juan siempre tiene en su mente dos grupos de personas, el creyente y el incrédulo. Entonces es importante notar de que aquí Juan está hablando fundamentalmente de cuando nosotros pedimos por nuestro hermano creyente. No está enfocando tanto, en este caso, con aquellos que pidan o las peticiones por los incrédulos, sino está hablando de las peticiones por nuestros hermanos creyentes. Entonces el contexto, o mejor dicho, no el contexto, pero lo que está hablando aquí es fundamentalmente cuando nosotros estamos pidiendo por un hermano que está en pecado y en un hermano que no está haciendo la voluntad de Dios, un hermano que está viviendo en pecado. Entonces, en este aspecto, si Juan viene diciendo de que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y entonces continúa diciendo, perfecto, entonces si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, una de las cosas que tenemos que orar conforme a su voluntad es por el perdón de los pecados de aquellos hermanos que están en pecado. No es que nosotros vamos a pedirle perdón a Dios por el pecado de nuestro vecino, sino que vamos a orar por el arrepentimiento de aquel hermano que está en pecado. Entonces, el punto es este. Si nosotros buscamos glorificar a Dios, entonces vamos a orar por nuestros hermanos que están en pecado, que están pasando por un tiempo en donde no están haciendo las cosas correctamente delante de Dios. Pero empieza después a transmitir un concepto que es bien importante que nos notemos, que dice que hay un pecado que no lleva a la muerte y un pecado que sí lleva a la muerte. Entonces está separando entre dos tipos de pecado. Y la verdad que la discusión o el debate con respecto a qué se refiere Juan con respecto a que hay pecado de muerte y pecado no de muerte es bastante compleja y es bastante profunda. Y no vamos a entrar en todo este debate porque nos podría tomar varias clases enteras como para estudiar bien este debate con respecto a qué significa pecado de muerte y pecado no de muerte. Pero sí me gustaría hacer algunas aclaraciones. Número uno es esto. Muchas veces se nos ha enseñado que delante de Dios todos los pecados son iguales. Y este es un concepto bastante erróneo. No es un concepto correcto ni justo. El punto es este. El punto es que cualquier pecado del ser humano lo hace ser considerado pecador delante de Dios. Cualquier pecado. El más pequeño de los pecados lo hace que la persona sea considerada delante de Dios pecadora. Pero luego, después tenemos diferentes grados de pecado. No es lo mismo una mentirita piadosa, como se dice entre comillas,
que una persona que, un asesino serial que ha matado a un montón de personas, vamos a decir. Son pecados de diferente gravedad. Ambos son pecados delante de Dios y hace que la persona deba ser condenada, ¿sí? Y eso no hay ningún tipo de discusión. No hay ningún pecadito menor que pueda ser pasado por alto delante de Dios. Ningún pecado menor puede ser pasado por alto delante de Dios. Pero después cada pecado puede tener diferente gravedad dependiendo de un montón de cosas. Qué tan grave es el pecado en sí mismo, qué tantas veces lo hizo, con qué tanta rebeldía o negligencia lo hizo. Bueno, hay un montón de cosas, ¿sí? Y nosotros no estamos para juzgar los diferentes grados de pecado, pero no debemos pensar en esta idea de que hay pecado, que todos los pecados son iguales y que da todo lo mismo, porque eso no es así. Pensar así a nosotros nos lleva a seguir pecando, ¿sí? O sea, yo tuve un pecadito, pero como son todos iguales, bueno, la próxima vez peco peor, porque total son todos los pecados iguales. Y eso es un error grave. Nosotros no debemos pensar así. Digamos, hay pecados que son más suaves que otros, aunque todos nos hacen culpables delante de Dios, pero no todos tendrán la misma consecuencia. Las consecuencias van a ser diferentes, ¿sí? Y el castigo quizá también va a ser diferente si nosotros no nos arrepentimos y no nos volvemos a Cristo. Pero Juan aquí está hablando de un grado bastante un poco más profundo. Está hablando de que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Y en un aspecto, cuando habla de pecado de muerte, creo que hace un poco alusión al Antiguo Testamento, en donde había determinados pecados que merecían literalmente la muerte física, o sea, merecían como si fuera la pena capital. ¿Sí? Había otros pecados que no merecían la pena capital, sino merecían una restitución. Por ejemplo, si alguien robaba algo al vecino, entonces debía pagar lo que había robado y adicionar al pago un plus, un extra por el hecho por la culpa de haber robado. Pero hay otro tipo de pecados, por ejemplo, si alguien adoraba a un ídolo, a una estatua, ese pecado merecía la muerte automáticamente. Entonces, esta idea de que hay pecado de muerte y pecado no de muerte hace alusión a eso, de que aún desde el Antiguo Testamento había pecados que merecían la pena capital y otros pecados que no merecían la pena capital. Pero es importante notar algunas cosas que dice, por ejemplo, Hebreos. Me gustaría leer en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, verso 4 en adelante. Fíjense lo que dice. Porque en el caso, Hebreos capítulo 6, verso 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Acá está diciendo que aquellos que han vivido una vida cristiana, que han conocido verdaderamente la palabra, que han visto al Espíritu Santo obrar de alguna forma, que han realmente podido entender la palabra de Dios, pero recayeron y luego despreciaron a Cristo, despreciaron la palabra, despreciaron todo lo que la obra de Jesucristo, si la entrega de Jesucristo, dice, es imposible que aquellos que han despreciado de tal modo la palabra de Cristo, que vuelvan a crucificar a Cristo para sí mismos. O sea, es imposible que ellos puedan volver a recibir la sangre de Cristo para ser perdonados. Entonces, el punto aquí es entender esto, entender de que hay situaciones en donde personas particulares han despreciado de tal modo la palabra de Cristo que ya no hay vuelta atrás para ellos. Ahora, nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros no estamos para decir, tal persona ya cruzó la línea, ya pecó de tal forma que Dios no lo va a perdonar nunca más. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros estamos para predicar el Evangelio y se lo predicamos a todo el mundo, porque no sabemos quién ha llegado a este extremo. Pero el punto es este. El punto es que nuestra responsabilidad es orar por los hermanos que están en pecado para que se arrepientan y que vuelvan a Cristo. Y hay personas a lo mejor que no van a volver nunca a Cristo porque han llegado a tal momento de despreciar a Cristo que ya no se van a arrepentir.
pero nosotros podemos orar por aquellos que nosotros pensemos que tienen la chance de arrepentirse y volver a Cristo. Entonces Juan dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, va a pedir. Y por él, Dios dará vida a los que cometen un pecado que no lleva a la muerte. O sea, si esta persona es un verdadero creyente, aunque esté en pecado, vamos a pedir y Dios va a traer perdón a esa persona. Dios va a obrar en la vida de esa persona. Y hay pecado que sí lleva a la muerte. Entonces, dice Juan, yo no digo que se deba pedir por ese. Por aquellos que han despreciado de tal forma la sangre de Cristo, la palabra de Dios, entonces quizás ya ni vale nosotros la pena de que nosotros podamos estar orando por aquellos, ¿sí? Entonces después dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte, ¿sí? Y esto también nos recuerda, aún en el capítulo 2, verso 1, dice, hijito, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el punto es que todos aquellos que son hermanos en Cristo de verdad, que están en pecado, nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos y pedir para que sean perdonados. Algunos quizás han llegado a tal desprecio de Cristo que no van no van a volver al camino. Pero muchos otros sí, porque en realidad sí son todavía son hijos de Cristo y todavía tienen un abogado delante del Padre. Nuestra responsabilidad es orar por esos hermanos que están en pecado para que ellos se vuelvan a Cristo. Y si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, tenemos un corazón de agradar a Dios, nos vamos a pedir y Cristo va a estar escuchando nuestra petición para orar en esos hermanos que están en esa circunstancia. Bueno, hasta aquí entonces quería compartirles. Esto tenía que ver un poquito con la oración y marcado, digamos, en este libro de Primera de Juan. Así que bueno, quería saber si había algún comentario, alguna opinión de alguno de ustedes, como para pegar. Muy bueno todo, muy bueno la explicación y sí, creo que no hay una tabla para los pecados, ¿no? El pecado es el pecado y nos debemos cuidar. Oh, estuvo muy bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario de alguien con respecto a esto? Hola Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. No, escuchaba del pedir, ¿no? Que a veces, muchas veces, qué sé yo, eso de pedir y pedir, a veces qué es lo que, si Dios ya sabe nuestras necesidades, y los puntos ahí donde tocabas de a veces también para qué estamos pidiendo, ¿no? ¿Para qué pedimos? Y, bueno, esas cosas, ¿no? Estaba meditando en que muchas veces hacemos viste, qué sé yo, eh, perigüeño mal. Y bueno, qué fascinante eh, cuando la necesidad que uno puede llegar a tener, momento a veces hay momentos serios, ¿no? De la vida de cada uno. Y uno pidiendo a Dios a veces también el tiempo que Dios responde, ¿no? El tiempo. Y bueno, está en que, aparte que Dios conoce, sabe, está también lo demás que a veces, yo he escuchado muchas veces, ¿no? Muchas veces lo tomamos como la suerte, que no es lo mismo, como la suerte, ¿no? Entreveramos los tantos, ¿no? De que a veces qué sé yo. Bueno, ahora escuchamos todo el mundo pide, bueno, vamos a pedir, qué sé yo, pero claro, viendo que Dios conoce el corazón del hombre de Dios, ¿no? Del hombre que busca a Dios y tiene ese corazón, ¿viste? Bueno, meditaba en eso, digo que es fascinante, porque ahora en estos tiempos muchas veces escuchamos, ¿viste? Vamos a pedirle a Dios por, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Tan amplio. No, sí. Esos puntos, Sí. La respuesta de Dios, el tiempo que Dios responde y el corazón del hombre de pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿no?
como decía también si Dios no nos da algo que no va a ser para mal, ¿no? Para que nos haga mal, muchas veces la humildad, mantener la humildad y mantener ponerle que, qué sé yo, que caiga una fortuna en este mundo en que vivimos, si Dios no está mal, pero pasa por el corazón que eso no te lleva a la perdición, ¿no? No sé, que el día después de una gran bendición, como puede ser económico, de una persona que en este momento no tiene, o qué sé yo, está limitado en lo económico, en suponer, ejemplo, ¿no? ¿Qué es el corazón después del corazón de ese hombre? No sé si me explico. Sí, sí. El punto es que Dios conoce nuestros corazones y conoce nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos, que sabemos si estamos pidiendo por una necesidad, una persona que está pasando por una dificultad económica, obviamente tiene que pedir y tiene que confiar que Dios va a mirar la necesidad y va a mirar a su hijo con amor, digamos, y con cuidado. Quizás el punto más que nada es aquellos que van pidiéndole a Dios como pensando que le pueden ordenar a Dios para que Dios haga lo que uno quiere, ¿no? Y eso creo que no es así. Es lo que decías hace un momento, ¿no? Tener humildad y pedir con humildad. Y bueno, nosotros pedimos con humildad y cuando estamos pidiendo por las cosas que realmente necesitamos, Dios conoce nuestra oración. Y conoce nuestro corazón, nuestra necesidad. Claro que sí que nos conoce. Claro que sí. Claro que sí. Gracias por el aporte. No, Bueno, entonces, sí. No, está bien. Bueno, oramos al Señor entonces. Y si Dios quiere, la semana que viene vamos a terminar con Primero de Juan y vamos a comenzar con otra serie. Quizás vamos a hacer alguna serie un poquito más cortita para lo que queda del año y el año que viene vamos a comenzar nuevamente con una serie nueva también. Bueno, oramos al Señor. Sí. Quería hacer una pregunta. Ahí cuando Sí. vos dijiste que nosotros no... ¿Qué? Sí. Ah. Ahora no los escucho. Persona que no es creyente no podemos decirle que no es creyente, que no podemos decirle que Dios está con él, que Dios lo acompaña o que Dios va a hacer un favor con él porque no es creyente, no podemos decirle. ¿Es una pregunta o...? Sí, una pregunta. Sí, sí, en realidad, digamos, al que no es creyente, tenemos que tener cuidado con hacer ese tipo de promesas, porque si no es como que estamos diciéndole, si Dios te va a responder y Dios no dijo que fuera a responder. Entonces es como tratar de obligar a Dios a que Dios haga lo que nosotros querramos cuando Él no dijo nada. Entonces, Dios no tiene ninguna obligación de responder a aquel que no es creyente. Entonces, por supuesto que cuando nosotros estamos predicando tenemos que ir de a poco y tampoco le vamos a decir, no, ni ores ni te gastes porque Dios no te va a escuchar, no le podemos andar diciendo así tampoco. Pero el punto es que nosotros tenemos que presentar el Evangelio para que la persona se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Cristo y Cristo entonces va a escuchar su petición. Pero entonces nosotros tenemos que hacer una presentación del Evangelio completa. Nosotros podemos decir, mirá, ¿por qué no orás pidiéndole que Cristo realmente te muestre y te confirme de que Él es verdaderamente Dios? Y bueno, eso puede ser muy bueno. Sí. Así que es simplemente cuestión de manejarlo con cuidado. Nada más, decirlo con cuidado. Pero por lo menos el punto es no decirle demasiado suavemente a alguien o pedir a Dios, Dios te va a escuchar sin haberle presentado el Evangelio. Nosotros podemos presentar el Evangelio, entonces todo viene atado, viene unido. La persona puede creer en Cristo, puede creer en Cristo y puede pedir a Dios y Cristo va a escuchar su petición, ¿sí? Pero sí, lo importante es eso, es presentar el Evangelio, porque si no es como que lo que nosotros hacemos es prometerle a la gente que Dios le va a responder, pero el Evangelio no se lo presentamos, y ahí está el problema, ¿sí? Entonces, bueno, como que las dos cosas tendrían que ir juntas. Bueno. Y cuando hablamos del Evangelio nos referimos justamente a que la persona tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo para ser salvo, ¿sí? Cambiar su vida, por lo tanto, ¿sí?
Sí. como fruto de ese cambio. Entonces, si nosotros presentamos el Evangelio, entonces sí podemos decirle a la persona, si vos crees realmente te arrepentís de tu pecado, Dios va a escuchar tu oración, ¿por qué no le pedís? ¿Sí? Pero no prometerle algo, no prometerle a la gente que Dios va a escuchar su oración si se mantiene en su pecado y no quieren arrepentirse, ¿sí? Porque ese es el punto. Sí, es como que si nosotros le estuviéramos diciendo a la gente, sí, seguí en tu rebeldía delante de Dios, pero no importa, Dios te va a responder igual. ¿Entiendes? Entonces no lo estamos diciendo así, pero es lo que estamos dando a entender por no haber completado la presentación del Evangelio junto con el ánimo, ¿sí? Pero bueno, hay que tener tacto, no es lo mismo hablar con una persona que simplemente está pasando por una pequeña situación a otra que a lo mejor le ha fallecido un familiar. Entonces uno tiene que ir con tacto también, tampoco es que puedan haciendo sentir mal a la gente gratuitamente, porque eso tampoco es la voluntad de Dios, ¿sí? Depende mucho de con quién estamos hablando y en qué situación nosotros estamos hablando. Sí, se entiende. Gracias. Realmente estuvo muy buena la pregunta que te han hecho, estuvo excelente, porque muchas veces nosotros usamos eso, ¿no? De facilidad, mira, vamos a orar para que Dios te ayude, todo esto, Dios, para conseguir trabajo, para tu matrimonio, para una enfermedad, todo eso, y eso es lo que pasa a veces, ¿no? Que ellos reciben esa bendición y después no aparecen más por la iglesia, ni para saludarte siquiera, porque Exactamente. recibieron lo que querían y se fueron, y el verdadero evangelio es ese, ¿no? Realmente de que nos arrepentamos de nuestros pecados, que seamos mejores personas, que podamos hacer la obra de Dios. Así que estuvo excelente la pregunta de Estela y también la de Adolfo, ¿no? Que de ahí vino todo. Sí. Excelentes preguntas. Sí, inclusive en algún caso uno puede pedirle a Dios, decir, Señor, te pido que escuches la oración de, no sé, mi vecino que está pasando por esta situación y usa esta circunstancia para que se vuelva a ti. O le podemos inclusive, podemos orar para que la persona, al ver su petición respondida, pueda comprender de que Jesucristo realmente es el Señor y es Dios. Entonces, Dios puede utilizar una petición de una persona como estrategia para transformar el corazón de la persona. Y eso está bien, ¿sí? El punto es que nosotros no le podemos andar prometiendo a la gente que Dios va a escuchar sus peticiones si ellos no se vuelven a Cristo. Pero en algún caso ese puede ser el medio para que la gente se vuelva a Cristo, una petición contestada, ¿sí? Bueno, oramos al Señor. Amén. Gabriel, Sí. bueno, por ejemplo, he compartido con los hermanos ahí, tanto con el hermano Zacarías y otros, también por mi familia, oraciones de hace, yo que estoy esperando el proyecto de trabajo, por ejemplo, que te contaba algo los otros días en breve, y bueno, es como que, viste, está ahí, como que, viste, y he compartido con mis hermanos, conocidos, amigos, y dice, vamos a orar para que se abran las puertas, acá y en otros lados, o también mi madre, que es creyente y se congrega, una mujer de oración, y viste las cosas cuando, viste, no es el tiempo, muchas veces, viste, las cosas no se dan como pensábamos muchas veces, viste, han pasado 5 años que estoy esperando el proyecto del trabajo de la represa, que te comenté en breve, Gabriel. Sí, sí, sí. Bueno, estamos ahí, ¿viste? Estamos ahí, ya con lo que es el preocupacional y todo eso, y esperábamos ahora, antes del fin de año, ahora que nos den el alta para el ingreso. Y está ahí trabado, está como, ¿viste? No, quería compartirte esto que sentía. Sí. Sí, bueno, por supuesto, por un lado es que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que seguir orando, ¿no?, por las necesidades. No es que uno va a decir, ok, ya, si Dios no me lo dio, ya está, ya se lo pedí y listo. No, Dios nos enseña que tenemos que seguir orando. Pero a la vez también sabemos que si Dios no lo dio hasta ahora, es porque Dios tiene un propósito en todas las cosas, aunque nosotros no lo podemos entender. Entonces no es que vamos a ir enojados con Dios por diciendo, ¿por qué no me diste lo que te pedí? Porque sabemos que Dios lo va a dar en el momento, lo va a dar si es lo mejor para tu vida y en el momento que sea mejor para tu vida. Entonces, hay una paz y una tranquilidad de saber de que en todas las cosas Dios está teniendo control de todo, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero
eso Claro. también te tiene que animar a seguir orando y seguir pidiendo, porque a lo mejor Dios está usando esto para ayudarte a crecer en oración, por ejemplo. Entonces, puede ser, es un ejemplo nada más, no lo sé, ¿no? Pero a veces Dios utiliza cosas de ese estilo para ayudarnos a crecer inclusive espiritualmente. Entonces, bueno, a fin de cuentas sabemos que Dios hace lo perfecto, pero esto también tiene que animarte a seguir pidiendo con humildad y con confianza también delante de Dios. Exacto. Así es. Creo que sí. ¿Quieres saludarlo? Te va a saludar acá Ramiro, David. Sí. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Bien, gracias a Dios, bien. Siempre Qué bueno. Bueno, sí, ya sabes que sabemos que siempre estás, así que quédate tranquilo, pero si quieres comentar algo, preguntar. creo que en algún momento iré a tomar decisiones que van a ser buenas también. Claro, Pero siempre escucho su palabra y bueno, eso me ayuda también a seguir. Les damos muchas gracias, ¿no? claro que sí, claro que sí. Bueno que estés con nosotros. Sí, bueno, es una labor la de usted y que es importante para la gente que escucha Claro que sí. y Pero que sí, lo hacemos confiando sí, a que el Señor va obrando en cada uno de nosotros. sí, yo creo que sí. Por ahí también tiene razón cuando dice el tiempo y que uno, el ser humano, es muy impaciente y esa impaciencia nos hace equivocar a veces, nos hace decir cosas o nos hace actuar de mala manera o erróneamente, ¿no? Pero si uno supiera cuándo son los tiempos de Dios, este, pero solamente Él lo sabe, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a eso. Entonces, es ahí cuando uno entra en desesperanza. Decía Adolfo hace 5 años, o hace otro tiempo, y mucha gente que también, no tan solo por ese proyecto, sino para muchos otros. Y es una necesidad de que está allá y nosotros que estamos acá, el trabajo es lo fundamental para todos. Claro que sí. Y bueno, que se espera esa situación, pero bueno, hay que creer un poco más y bueno, confiando que va a salir seguramente, porque Él lo quiere, todo a su debido tiempo, como dice. Claro que sí. Bueno, por mi lado, ustedes están en mis oraciones y siempre estoy orando por el tema del trabajo, para que puedan abrirse las puertas. Así que, Gracias, eh, gracias. Y siempre, creo bueno, que sí, escuchándole la palabra de usted. creo que sí. Y bueno, si Dios me permite en algún momento poder estar por Argentina, voy a hacer todo lo posible para poderlos visitar, porque realmente me gustaría poder Sí, compartir unos mates también con ustedes y compartir un buen momento. bueno, También, perdón, por ahí pensábamos también de irnos a dar una vuelta por aquellos lados, así que Cuando quieran, bienvenidos. También va a haber mates, quédense tranquilos. vamos a ver los tiempos. Está abierto. Claro que sí. Bueno, oramos al Señor. ¿Les parece? Bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas en todas las cosas, Señor, y que tú nos das lo mejor para nuestras vidas, Señor, para nuestro bien eterno. Señor, y confiamos en tu sabiduría, que tú haces lo bueno en el momento justo, Señor, y de la mejor forma. Por eso quiero pedirte por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, te quiero pedir por la vida de Adolfo y de Ramiro, Señor, y aún de aquellos que no están presentes, pero especialmente para la vida de ellos dos, para que puedan abrirse las puertas de trabajo por la que tanto están orando. Señor, sabemos que si no se han abierto todavía es por algún motivo, Señor, alguna razón que es buena para ellos, Señor, pero que también quiero pedirte por sus corazones, para que puedan estar en paz en todo tiempo y que puedan ver tu mano poderosa obrando en sus vidas. Señor, tu mano realmente cuidándoles, Señor, proveyéndoles todo el dinero que necesitan para cada día, el trabajo y todas las cosas. Señor, cuida de sus vidas, Señor, cuida de la vida de cada uno de los que estamos en este Zoom, Señor. Nos ponemos en tus manos y confiamos en ti. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados delante de tu presencia, Señor,
y traer nuestras peticiones, Señor, confiando que tú vas a hacer lo mejor. Señor, bendice nuestras vidas, bendice este grupo, que podamos seguir creciendo cada día más, Señor, y podamos seguir aprendiendo más de tu palabra. Señor, danos descanso en esta noche y acompáñanos también en el fin de semana que se acerca. En el nombre de Jesucristo. Amén.